La narración que estás a punto de escuchar fue contada por primera vez en el foro de anécdotas en Reddit, hace ya 8 años, en el lejano verano de 2016. La historia, más que ser algo de terror, resulta en una anécdota un tanto inquietante, que fue contada por un usuario anónimo del foro. Esa clase de historias que te dejan pensando durante todo el día. Lamentablemente, el post original con la historia ya fue archivado hace un tiempo, pero, como bien dicen, una vez subido a internet, nunca desaparece. La historia se sitúa en Michigan, Estados Unidos. Era el año 2003. El protagonista de la historia era un niño de tan solo 8 años en ese momento. Su familia se había mudado tan solo unos meses atrás a ese vecindario. Eran nuevos en todos los aspectos. Así que, en un día soleado, el niño y su madre deciden salir a dar un paseo y conocer el lago que estaba cerca de su casa. El chico relata que estaba agarrado de la mano de su madre mientras caminaban por las orillas del lago. Todo marchaba con una tranquilidad esperada. El sol les pegaba en todo el cuerpo mientras veían a los patos nadar por todo el lago. Pero lo intrigante comenzó a continuación, pues entre el silencio que la madre y el hijo tenían y los ruidos naturales de la zona, se comenzó a escuchar una especie de silbido. Era un silbido dentro de lo que cabe normal, pues no se distanciaba mucho del silbido que escucharías que hace alguien en la calle mientras camina. En un principio esto no los espantó, pues era posible que alguien en efecto estuviera cerca pasando mientras silbaba. Pero la madre volteó a todos lados y les sorprendió ver que ella y su hijo estaban en total soledad. No había nadie cerca, sin embargo, el silbido se oía como si alguien cerca lo estuviera emitiendo. El chico cuenta que en un principio esto no lo asustaba, pues a esa edad no comprendía el peligro que esto representaba, pero comenzó a sentir mucho miedo cuando volteó a ver a su madre, la cual tenía la mirada petrificada, y nada más sentía como su mano temblaba. Fue aquí cuando su madre se le acercó al oído y dijo que lo mejor era que se fueran. Al salir del parque, el dichoso silbido desapareció, como si solo se escuchara entrando a esa zona en específico. El chico cuenta que, más allá del extraño silbido, lo que en verdad le despertó mucho terror fue el ver a su madre tan asustada, pues en sus palabras nunca la había visto así. Posteriormente, pasó mucho tiempo y nunca volvieron a ir a ese lago, en especial su madre. Sin embargo, el chico lo volvió a hacer. 2 años después volvió a visitar el lago para pasear a su perro. Él comenta que lo hizo inconscientemente, pues ya para ese punto no recordaba mucho los eventos que habían ocurrido ahí con su madre. Así que, inconscientemente, él estaba ahí, caminando mientras sostenía la correa de su perro, presenciando el hermoso paisaje de un día soleado en el lago. Cuando comenzó a escuchar unos silbidos cerca de él, comenta que esto hizo que su piel se pusiera de gallina, pues empezó a tener una sensación de terror extrañamente familiar. Pues tuvo recuerdos de la vez que con su madre hace años escuchó el mismo silbido en el mismo lugar. Relata que esta vez, en vez de perder los estribos, decidió buscar de dónde venía dicho ruido. Sorpresivamente, al seguir el sonido, se percató que no venía de otro lugar más que del propio lago que rodeaba todo el parque, como si algo o alguien estuviera bajo el agua, silbando. La gota que derramó el vaso fue que su perro se quedó mirando fijamente el lago, mientras ladraba con mucha fuerza y enojo, como si estuviera viendo algo en el lago. El chico, tras ver esto, sentía que su corazón se iba a detener, así que tomó fuerza con la correa de su perro y lo jaló para largarse corriendo de ahí. Él mismo se prometió nunca más volver a ese lago, y lo llegó a cumplir de cierta manera, pues no pisó el sitio hasta 13 años después. El niño dejó de ser un niño y se convirtió en un adulto. Ahora, con 24 años, decidió regresar a dicha zona. Muy en su interior quería creer que todo había sido una paranoia de su mente de infante. Ahora el chico estaba a punto de salir de la carrera. Tenía novia y era un 4 de julio, así que estaba buscando algún lugar en la ciudad donde pudiera llevar a su novia a ver los fuegos artificiales. Recordó ese parque con lago, donde solía ir con su madre cuando era niño, pues, en palabras suyas, era un lugar bastante tranquilo, romántico y agradable para pasar el rato. Recordaba muy bien lo que había sucedido ahí, pero también pensó que ya había pasado hace tanto tiempo que nada malo podría pasar. Llegó al parque con su pareja cuando el sol se estaba empezando a ocultar. Ambos se sentaron cerca del lago y simplemente esperaron a que el show pirotécnico diera inicio. El cielo empezó a llenarse de colores por los fuegos pirotécnicos, cuando, entre un silencio repentino, el chico volvió a escuchar el mismo silbido.
el mismo silbido que había escuchado años atrás, el mismo silbido que lo aterró tanto. Intentaba engañarse con que ese ruido solo provenía de su mente, pero se dio cuenta que esto no era cierto, cuando su novia le preguntó sobre si oía ese silbido, el cual se disfrazaba con el ruido de los fuegos artificiales explotando en el cielo y las olas del lago chocando entre sí. Cuenta que lo más aterrador de ese día fue el hecho de que el silbido progresivamente se escuchaba cada vez más cercano a ellos, y el agua empezaba a chapotear, como si la cosa que produjera el silbido se estuviera aproximando a la pareja, nadando lentamente. El chico cuenta que, aunque no quería largarse como una muestra de su valentía ante esto, simplemente no lo aguantó y decidió recoger todo, tomar a su novia y largarse de ahí antes de que la noche se tornara más oscura. Te recuerdo que para este punto ya nos encontramos en una fecha más actual, por lo cual el chico estaba preparado con un celular para grabar todo. Y así fue. La grabación que estás viendo de fondo fue compartida por el usuario del post, como evidencia del último encuentro que tuvo con este silbido. Antes de cerrar su post, comenta que él mismo se prometió que en un futuro lejano, cuando ya sea un anciano, volverá a esa misma zona, a ese mismo lago y enfrentará al dichoso silbador, pues hasta el día de hoy es un suceso que le carcome la mente durante todas las noches. Este usuario no volvió a actualizar más su perfil o post en Reddit, pero los usuarios del foro esperan con ansias el día que esto ocurra, para saber qué más sucedió. Si el video fue de tu agrado, nos ayudarías mucho dándonos un like, porque en verdad nos ayuda. Si nos faltó o sabes cómo complementar la información aquí expuesta, no dudes en comentarlo. Y si este contenido te gusta, no dudes en visitar el canal, pues más videos de este estilo podrás encontrar. Y si estos son de tu agrado, podrás suscribirte para saber cuándo actualicemos con nuevo contenido. Si de casualidad estás escuchando esto en una plataforma de audio, nos apoyarías bastante dándonos una calificación para posicionarnos más rápido. Recuerda que nuestras redes sociales están en la descripción, donde podemos estar en contacto más cercano y puedes sugerirnos nuevos videos. Esto fue el podcast del iceberg y te deseo una noche oscura.